Queridas hermanas, queridos hermanos, los evangelios refieren dos ocasiones en las que la tempestad sorprendió a los apóstoles en el lago de Genesaret mientras navegaban hacia la orilla opuesta. En la segunda ocasión iban solos en la barca de noche y Jesús les aparece caminando sobre las aguas. En cambio, en la primera, que acabamos de escuchar en el evangelio, Jesús iba en la barca, pero dormía. Una enseñanza que podemos extraer de esta escena es la serenidad que contemplamos en Cristo y que contrasta con el miedo de los apóstoles. La serenidad se opone al temor, a la precipitación, al nerviosismo, al activismo. Todos ellos defectos que dificultan actuar bien, con acierto en cada circunstancia, y que entorpecen también la fe y la confianza en Dios, como veremos a continuación. Comencemos por considerar la escena del Evangelio, teniendo en cuenta el paralelismo que podemos encontrar entre la travesía del mar de Galilea y nuestra propia vida. Los discípulos navegaban en la barca con Jesús y de pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua, nos dice el evangelista. En nuestra vida también pueden aparecer dificultades imprevistas, como el viento y las olas del mar, que nos abruman y se acumulan como el agua que iba llenando la barca. Esas dificultades pueden ser injusticias, calumnias, malos tratos, desprecio por parte de los demás, etc., que pueden hundirnos en el mar de la desesperación o de la tristeza. Pueden ser también enfermedades graves, pérdida del trabajo, carencias económicas, o tempestades interiores como la angustia, la inseguridad, o tentaciones como el odio, el rencor, que nos ponen en crisis. Pero si Cristo está en nuestra barca, todo eso tiene solución y la calma y la serenidad pueden volver a nuestra vida. En la escena sorprende lo que sigue. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Había trabajado intensamente y aprovechaba el trayecto para descansar un poco. Impresiona imaginar al Señor omnipotente, cansado. Es el mismo Dios que en la primera lectura manifiesta su dominio sobre la naturaleza, sobre el mar. Hemos leído, el Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Al desatarse la tempestad, Jesús no despertó. Así sería su cansancio, sino que lo tuvieron que despertar. Este detalle me parece que refleja también la serenidad que caracterizaba a Jesús. Dormía intensamente. Los discípulos se atemorizaron y acudieron al Señor reclamándole. Dice el Evangelio que lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Es una pregunta fuerte. Es como si le dijeran: ¿acaso no te importamos nosotros? Cuando Él los quería infinitamente. Pero a Jesús no le importa que le reclamen, más aún les hace caso, aunque aprovechará lo ocurrido para formarlos. Él se despertó, añade el texto, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. El milagro manifiesta la omnipotencia de Cristo, su absoluto dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. La calma que sobrevino simboliza la serenidad
de quien tiene a Dios en su corazón. Y Jesús añade a continuación, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Y es que el miedo reflejaba falta de confianza en el Señor. El nerviosismo no les permitió pensar en Cristo, que iba en la barca antes que en el viento y las olas. Por eso Jesús los reprende para que aprendan a confiar. El Papa Francisco decía, a propósito de este miedo de los apóstoles, que la barca estaba cubierta por las olas, y añadía, el miedo es una tentación del demonio. El Evangelio añade que todos se quedaron espantados ante el milagro. Es decir, no recobraron inmediatamente la serenidad y por ello les seguía fallando la fe. Se decían unos a otros, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? ¿Quién es este? Veían a Cristo como hombre y todavía no acababan de comprender que también era Dios. Por eso la pregunta, ¿quién es este? San Juan Crisóstomo comenta, ¿de dónde colegían ser él simplemente hombre? El sueño y todas las apariencias demostraban ser él un hombre, pero el mar y la tranquilidad que en él se hizo lo comprobaban como Dios. Y el Catecismo de la Iglesia Católica recuerda que la Iglesia confiesa que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios nuestro Señor. Hasta aquí las palabras del Catecismo. Pues, como vemos, la serenidad favorece la fe y viceversa. Cristo está siempre a nuestro lado, pero hemos de ser conscientes de que está aquí, a mi lado, y hemos de apoyarnos en Él. San Agustín decía, cristiano, en tu nave duerme Cristo, despiértalo. Dará orden a las tempestades para que todo recobre la calma. ¿Qué es despertar a Cristo? Despertar la fe, recordar lo que has creído. Haz memoria, pues, de tu fe, despierta a Cristo. Tu misma fe dará órdenes a las olas que te turban y a los vientos de quienes te persuaden al mal, y al instante desaparecerán. Hasta aquí las palabras de San Agustín. Las dificultades también pueden aparecer cuando procuramos ayudar a los demás, cuando tratamos de acercarlos a Cristo y encontramos oposición. En estos casos tengamos en cuenta lo que San Pablo dice en la segunda lectura a los Corintios, el amor de Cristo nos apremia, que San José María glosaba de esta manera. Nos urge la caridad de Cristo para tomar sobre nuestros hombros una parte de esa tarea divina de rescatar las almas. La serenidad, por tanto, es consecuencia de la confianza en Dios. Y en Dios confiamos porque es todopoderoso. Por eso también San José María nos advierte, si tienes presencia de Dios, por encima de la tempestad que ensordece, en tu mirada brillará siempre el sol, y por debajo del oleaje tumultuoso y devastador reinarán en tu alma la calma y la serenidad. Hasta aquí las palabras de San José María. Terminemos recordando una conocida oración de la serenidad atribuida a un teólogo estadounidense que dice así: Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. La serenidad de la Santísima Virgen en el momento de la Anunciación es muy elocuente. Dialoga con el ángel Gabriel, pregunta, escucha y acepta serenamente la voluntad de Dios.
Pidamos a ella que interceda por nosotros para que Dios nuestro Señor nos conceda la serenidad a pesar de las dificultades que se puedan presentar en nuestra vida.